Buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que te encuentres, a todos y todas quienes nos estén escuchando, viendo. Hoy tenemos un encuentro muy especial porque se acerca a nosotros para quedarse un buen rato Enrique Jodra, o Quique, como lo dicen cariñosamente. Enrique, voy a leer brevemente la biografía que compartimos en las redes públicas de Radiodeca para comenzar así un poco esquemáticamente la conversación. Entonces, Enrique Jodra es filósofo, amante de las artes y las ciencias, monitor de pádel y profesor de física y matemática en la Academia ACE en Madrid. Estudió anatomía patológica y citología en el Hospital Puerta de Hierro, donde descubrió que su verdadera vocación era la filosofía, los puzzles intelectuales y compartir todo lo que aprende y estudia con los demás. Por eso se dedica a la docencia, para descubrir en los demás el amor por el conocimiento y despertar una conciencia crítica en sus alumnos para que puedan interpretar y hacerse cargo de la realidad tan compleja en la que vivimos. Actualmente investiga por su cuenta todo lo relacionado con la actual crisis ecológico-social, con objeto de comprenderla mejor y así poder hacer divulgación de ella. De nuevo te repito la bienvenida afectuosa. Bueno, por lo menos de mi parte, creo que es casi la última en conocerte aquí en Radiodeca y gracias por estar aquí esta tarde. A vosotros. Bueno, quería, antes de empezar a hablar de la persona y todo el impresionante background académico y vital que hay detrás, que comenzaras hablando de la propuesta que tienes para Radiodeca. Bien, pues a ver, yo Ratioteca la conocí gracias a Augusto, porque, bueno, por algún amigo común, pues hacíamos de vez en cuando alguna reunión en la que tratábamos temas pues muy variados, ¿no? Como diría Cicerón, de lo humano y lo divino. Es decir, cada sesión pues uno proponía un tema y nos poníamos a hablar, a conversar por el puro placer de compartir ideas. Y ahí es donde yo conocí a Augusto. Ni le conocí pues antes de la pandemia, hace mucho. De hecho, le conocí cuando yo ni siquiera me había adentrado en los temas del ecologismo, de la crisis medioambiental. Y, y bueno, pues fue a partir de la pandemia en donde yo empecé ya a estudiar temas relacionados con la crisis medioambiental. Y fue porque un profesor mío de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando estaba estudiando filosofía, pues es un profesor que en España pues es una referencia bibliográfica obligada, ¿no? En el tema del ecologismo, y él me abrió bastante los ojos. De hecho, fue muy curioso el modo en cómo yo me abría al ecologismo, porque yo la filosofía que arrastraba antes de conocer todos estos temas de ambientalismo, ecologismo, era una filosofía que para nada contemplaba el problema del ecologismo, ni siquiera su gravedad, ni todo. Pero gracias a este profesor, que se llama Jorge Richman, y bueno, pues eh, imparte, ¿qué materias? Pues imparte filosofía política, filosofía moral, también es poeta, es licenciado en matemáticas, y curiosamente no fueron sus clases de política o de ética aplicada las que me abrieron o que me abrieron el apetito a los temas del ecologismo y de la crisis medioambiental, fueron más sus poemas. Sus poemas fueron los que al leerlos percibí en él un espíritu pues muy elevado, muy puro, muy honesto, que era capaz de abarcar prácticamente todas las áreas del conocimiento, pero sin quedarse en una especie de torre de marfil, sino como, bueno, algunos filósofos nos gusta siempre recordar, y es que la misión de la filosofía, como decía Platón, es hacerles ver a los que están en la caverna, creyendo que lo que ven en la pared, que son sombras, hacerles ver que en verdad son apariencias y que no es la verdadera realidad. Pero para eso no solo basta con hacer un ejercicio teórico intelectual en donde te elevas por encima de la población gracias a tu conocimiento, sino que una vez que has salido de la caverna,
no puedes ir directamente a tu torre de marfil, sino que tienes que volver a la caverna para ayudar a tus compañeros, a tus seres queridos, a tus conciudadanos, a hacerles ver que lo que están viendo son apariencias. Entonces, con Jorge Rickman, yo lo que vi es que él era el típico filósofo que él ahora mismo en su etapa de vida estaba ya volviendo a la caverna, haciendo más que filosofía académica o teórica, intelectual, haciendo una filosofía más activista, en donde él prefería seguramente aprovechar sus conocimientos pues que había adquirido a través del estudio todos sus años, aplicarlos pues a la crisis ecológico-social actual y tratar de hacer divulgación. Y a mí al final me llegó a convencer, no creo que fuera una convicción racional, creo que fue más un contacto eh, afectivo, una espontaneidad inmediata al leer sus poesías. Y al leer sus poesías, pues fue cuando me empezó a interesar muchísimo, bueno, más que interesar, a preocuparme. Al principio interesarme porque lo que quería era ver un poco toda la bibliografía actual que hay en el ecologismo, en la crisis medioambiental y en otro tipo de problemas de tipo de sostenibilidad, como la crisis o el agotamiento de ciertos recursos naturales, como son los combustibles fósiles y todo eso, empecé a querer saber cuán bien estaban fundamentadas todas estas hipótesis, cuán bien fundamentadas estaban todos estos diagnósticos que hacía mucha gente del ecologismo de la trayectoria actual que seguía el mundo, en donde los diagnósticos eran muy, muy sombríos. Entonces me interesó Jorge Riemann, gracias a sus poesías, pues ya como que dio en la espoleta para que ya me involucrara personalmente en ello y ya me empezó a preocupar. Estuve un año y medio estudiando temas del IPCC, del IPBES, las principales instituciones que se encargan de hacer estudios en materia medioambiental, y la verdad es que con la mínima formación científica que yo ya tenía, yo me iba a las bases de cómo se realizan todos estos modelos, estas mediciones, estas observaciones, y me empezó a preocupar porque yo empecé a ver que era una ciencia seria. Es decir, empecé a ver que eran todas unos modelos que no son infalibles, no son perfectos, pero que están suficientemente bien elaborados como para preocuparse por ello. Y entonces, de aquí hace 3, 4 años, empecé a estudiar esto por mi cuenta ya de manera exhaustiva, y cuando ya Augusto me comentó lo que teníais montado en Ratiodeca, pues de primeras, bueno, no lo conocía, lo investigué un poco, me gustó mucho, y Augusto me propuso eso, que si me interesaba hacerme cargo de la parte del ecologismo. Entonces, pues dije que sí, porque ahora, después de haber estado 3, 4 años estudiando cosas de ecologismo y crisis medioambiental, pues a mínimo que yo ya veía tener una formación básica de esto, pues yo ya en mis clases como profesor trato de difundir ciertas cosas de estos temas, pues ¿por qué no hacerlo en otras plataformas que te brinden un altavoz para poder visibilizar y difundir mejor todo esto? Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco mi historia hasta conocer Ratioteca. Y quería volver sobre varios puntos de lo que acabas de decir, porque yo también tengo como una formación en filosofía y hay como temas generales que siempre quedan como a la interpretación de cada uno de los filósofos. Uno de los que dijiste es este tema de la caverna, de salir y entrar de la caverna. Mi profesor siempre preguntaba, así esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué pasa si sales si sales de las cavernas, regresarías después aún a riesgo de que te llamen que eres loco o que estás mal informado o que simplemente puedes incluso llegar a la muerte? Y entonces lo ponías como muy interesantemente en esta especie de paralelismo como un filósofo activista, lo cual en la antigüedad era inconcebible, era una contradicción. O sea, cómo Eso en ahora la... te lo, eso ahora te voy a hacer un comentario Sí, en donde creo que antes los verdaderos filósofos no distinguían entre filosofía práctica y filosofía teórica, y que podemos poner el ejemplo de Platón, en donde su teoría de la justicia, acuérdate de la República, que escribe un libro de, ya sabes, no sé cuántas páginas, y ese libro no era para que unos estudiantes aprobaran exámenes o que tuviera un interés académico intelectual, era para crear un modelo, o sea, para
tratar de reflexionar cuáles son los principios que una sociedad ha de seguir o implementar para vivir de una manera justa y que los ciudadanos tengan una vida buena. Platón no se quedó en ello, fue a Siracusa, dialogó con Dion, con el tirano de Dion, para ver si podía implementar esa filosofía de la justicia y de una sociedad mejor que él había elaborado a nivel teórico, pero que para él no tenía ningún sentido si eso se quedaba simplemente en el plano teórico y no se traducía en el plano práctico activista en las ciudades-estado, polis que tenía a su alrededor. Entonces, eso también ya lo hablaremos, porque me gustaría a mí mucho romper esa idea popular, ¿no? Que tiene sobre todo la sociedad de que la filosofía es especulación, abstracción y que está completamente alejada de los problemas cotidianos de la gente. Yo creo que si la filosofía, después de hacer esa especie de viaje al cielo platónico de ideas, en donde descubre ciertas verdades de la moral, de la sociedad, del conocimiento, si luego no vuelve como Zaratustra, que también lo que has dicho me recuerda mucho a Zaratustra, ¿no? Que el pobre se fue a la montaña y cuando volvió al poblado, pues le vieron como un loco con una linterna, ¿no? Eso. Bueno, pues yo creo que aunque tengas que jugarte o correr el riesgo de que te traten de loco o no, no eres filósofo si tu teorización filosófica no tiene alguna aplicación práctica. No es filosofía para mí, no es filosofía. Y eso ya tengo, bueno, en las sesiones que trataremos de desarrollar me gustaría dedicarle una sesión solo a eso. Cómo la filosofía tiene que ser práctica y tiene que abordar sobre todo temas éticos, bioéticos, ambientales, de género, geopolíticos. Y si no, la filosofía es preciosa, porque yo amo la filosofía, pero se queda en un mero ajedrez intelectual muy bonito, pero que al final no creo que fueran las pretensiones de Platón, ni de Sócrates, ni de Epicuro, ni de Aristóteles, que era hacer de la sociedad en la que vivían una sociedad mejor gracias a la filosofía que ellos estaban tratando de proponer. Pues en Ratiodeca somos indisciplinares. Y por supuesto estoy de acuerdo de que esta disyuntiva que se planteó en la antigüedad, ahora tenemos muchas más experiencias para saber que separar teoría de práctica simplemente es una alienación Total. individualista o incluso una alienación en todos los social, lo que sea. Y definitivamente la conciencia debe ser aplicada, tenemos una responsabilidad ética con eso. Entonces, otra de las cosas que me llamaba la atención es que de tu biografía es que tienes como una especie de lo que se suele llamar formación renacentista, como en inglés se le dice Renaissance. ¿Qué crees de esto? ¿Qué influencia, o sea, ha tenido que hayas podido tal vez enfocar un problema, no sé, encontrar una vocación o algo que definitivamente llama tu atención más que el resto, a partir de la visión de muchas disciplinas o de Sí, varias? sí, sí, sí. Es una pregunta que no sabría cómo contestártela de manera ordenada, concisa y sin irme por las ramas. Pero tratando de hacerlo, ya en los 70, en la historia de la filosofía española, había autores como Manuel Sacristán y Paco Puche que proponían esta idea de una tercera cultura. La idea de una tercera cultura significaba básicamente que ante las dos culturas, cultura de letras, cultura de ciencias, estos son de letras, estos son de números, parece que el conocimiento no está tan compartimentado. Y algunos creemos que esta división que hacemos del conocimiento, como si una cosa son las letras, las ciencias humanas o sociales, y otras son las ciencias naturales, físico-empíricas, en donde lo importante es la matemática y el rigor. Separar esas dos cosas para mí ha sido uno de los mayores errores en la evolución del conocimiento desde hace muchos siglos. Entonces, esa tercera cultura lo que propone es tratar de tener un concepto del conocimiento mucho más integral, donde no tiene sentido que te interese. Claro que tiene sentido porque, o sea, lo que voy a decir es que no tiene sentido que a un físico lo único que le interese son la física de altas energías o que lo único que te interese es la gravedad cuántica. Claro que tiene sentido porque en eso consiste la división del trabajo, que también se aplica y funciona muy bien en el conocimiento, porque la realidad es muy compleja, es muy fragmentada y para poder
hacer que progresen las ciencias y las artes, necesitamos que los mejores cerebros o la mejor vocación científica que tenemos se reparta las tareas y cada uno se dedica a lo suyo. Bien, ok, pero si no tenemos un mapa cognitivo global que integre todo eso, tienes lo que pasa ahora, que ya lo decía Ortega y Gasset y es como lo decían los alemanes, el término alemán que se dice Fachidioten, idiotas especializados. Yo, por ejemplo, también vengo un poco de la anatomía patológica y citología en el que lo estudié en el Puerta de Hierro, y ahí yo me encontré a personas especializadas en la proteína alfa de tal. Y digo, pues interesantísimo, precioso, está muy bien, pero necesitamos un sistema que coordine todos estos conocimientos y que tengan ciertos objetivos, ciertas metas axiológicas. Axiológicas quiero decir ciertas metas en donde estén cargadas de valor, ciertas metas de qué vamos a hacer con este conocimiento, por qué invertimos o ponemos más euros este conocimiento en este otro. Entonces, yo la experiencia que he tenido desde muy, muy pequeño, nunca he comprendido la especialización. Para mí la realidad es una, el conocimiento es uno, y si tienes verdadero amor por saber cómo son las cosas, necesitas consultar tanto a un biólogo como a un botánico, como a un historiador, como a un psicólogo, como a un geólogo, para hacerte una idea que Platón llamaba sinóptiques, una idea sinóptica global de lo que es la realidad. La realidad es una infinita, no sé cómo será, pero si es fragmentada es porque nosotros fragmentamos la realidad. Nos interesa un tema y lo fragmentamos. Entonces el especialista cree que ese tema que ha fragmentado es el más importante, ¿no? Y que toda la realidad, todo el mundo que puede ser conocido se reduce a su ámbito de su disciplina, ¿no? Disciplinar. Y yo pues eso jamás lo entendí. Y por eso yo me alejé de la academia. Yo por eso no elegí seguir mis estudios en la academia y preferí dedicarme a la docencia. Porque la academia, y aquí ya termino, es la institución por excelencia que lo que ha hecho con el conocimiento es imponer un criterio burocrático en donde tú eres sociales, tú eres letras, tú eres tal. Ese concepto del conocimiento es el concepto propio de un burócrata, de un administrativo, que muy bien y nos hace un gran favor luego para los profesores, dividirnos en departamentos, tú te encargas de eso, pero el conocimiento no es eso. El conocimiento, para mí, de hecho, yo prefiero ya pasar de la distinción entre filosofía o ciencia, o entre ciencias duras, ciencias blandas. Yo lo que propongo es una empresa colectiva de la humanidad que podemos caracterizar como la empresa cognitiva en la que todos estamos embarcados en la tarea de entender mejor el mundo que nos rodea. Ya está. Y cada uno lo hace como puede. Lo hace como puede. Y si lo hace de manera honesta, y si lo hace ya siguiendo ciertos criterios que consideramos que son los que, algunos, esto ya es debatible, pero los que caracterizan el discurso racional o la investigación más científica, pues aunque estés investigando sobre el triatur isabelino, es tan importante como la física de partículas, para mí. Entonces ahí yo en donde vi súper necesario integrar todo lo que aprendo, todo lo que estudio, todas las diversas disciplinas o áreas científicas, integrarlas en una misma visión coherente de la realidad. Y creo que esa visión coherente de la realidad, esa visión global, es lo que nos puede ayudar a día de hoy para entender el mundo tan complejo en el que vivimos y cómo orientarnos en él. A mí la física cuántica no me ayuda a nada, no me ayuda a nada, ni siquiera la psicología motivacional, que puede ser más práctica. O aunamos todos esos conocimientos para a cada persona dotarle de una perspectiva integrada, o esa persona no es persona, porque una persona no es un biólogo, una persona no es un físico, una persona no es un camarógrafo, una persona es un conjunto de dimensiones súper complejas en donde lo que se merece, lo que le corresponde es una visión integrada de todos los conocimientos. Entonces, por eso la labor filosófica de tratar de coordinar todos los conocimientos y conceptos científicos tan variados que tenemos
para proporcionarnos una visión más unificada de la realidad que le permita al hombre de la calle orientarse en su día a día. Entonces creo que eso la ciencia no lo puede hacer. Y si lo puede hacer algo, no es la filosofía, yo creo. Bueno, a mí me parece que también este filósofo activista también se puede llamar como un activista académico. O sea, claro que todos venimos de la academia y ahora estamos haciendo la crítica, pero aún así yo creo que no, del todo no podemos negar la academia y cómo ha sido una evolución que nos ha traído hasta aquí, porque la academia ciertamente nos ha propuesto temas, nos ha propuesto estructuras, nos ha propuesto debates y a partir de ahí, por supuesto, después estamos tomando nuestras decisiones. Bueno, tampoco estoy tan segura que la física cuántica no nos sirva en el día a día porque no sé hasta qué punto la física cuántica nos ayudó a tener los teléfonos móviles o la wifi o lo que Total, sea, que al total. final vamos por ahí. Entonces lo que me parece que vas como hacia un desplazamiento, hacia una región más sapiencial, o sea, que sabia, o sea, que el conocimiento también se puede volver sabiduría, la unión de conocimiento con experiencia, y en tanto así me parece muy poético, que es lo que hacemos en Radiodeca, usar conocimiento y convertirlos en maneras de ser y estar en el mundo y hacer obra, o sea, hacer lo mejor de nosotros en un producto. Y bueno, en este sentido, entonces quería preguntarte cómo vas a hacer estas traducciones de todo el conocimiento del ecologismo, vamos a ponerlo así, no sé si le llamas así como al centro de la dimensión que quieres abrir, o sea, si tienes pensado hacer talleres, conferencias, invitar a colegas, cómo estás ahora mismo imaginando o proyectando la manera en que otras personas puedan acercarse a esta nueva dimensión de Radiodeca. Sí, muy bien. A ver, la idea yo que tengo ahora principalmente es los principales debates que están ahora mismo en la actualidad más de moda, que son más recurrentes, hacer microsesiones que tengan el formato tipo diálogo socrático. El diálogo socrático es algo que ahora se ha desarrollado hace poco en filosofía práctica, ¿vale? Que es básicamente, diciéndolo, contándolo muy rápido, es qué reglas básicas tenemos que cumplir todos para tener un buen debate, ¿vale? Para tener un buen debate. Entonces, a mí me gustaría aplicar un poco ese modelo de debate a los temas ecologistas, pues voy a utilizar una expresión que odio, pero que incendian más las redes, ¿vale? Pero creo que son los debates que más interesa a la gente y que creo que es los que más necesitan de un moderador abstracto, no me refiero a una persona, ¿eh? Me refiero a un formato, a una estructura que se implante en estos debates en donde los que debatan den más importancia a argumentar bien, a pensar con claridad, a recoger las tesis del otro y a tratar de contraargumentar en base a datos accesibles para todos. Es decir, tratar de, también lo comentabais antes, quitar toda esa hojarasca que está en los debates públicos sobre la transición ecológica, la Agenda 2030, la descarbonización y mil y una cosas. Lo que quiero es que esos debates a nivel ciudadano tengan lugar de una manera adulta, de una manera crítica, que las tratemos como personas, que las tratemos de la misma manera en como una persona, aunque sea alguien sin formación científica, filosófica o la que sea, de la misma manera que tú te vas a comprar un coche. Tú te vas a comprar un coche y vas a evaluar todas las opciones. No vas a dejar que se inmiscuyan tus emociones, aunque a veces ocurre, porque te gusta más un color o te gusta más otro, pero al final tú sabes que la buena decisión para elegir un coche es, pues, el que sea más duradero, el que tenga un mantenimiento. Yo no tengo ni idea de coches, yo no tengo coche, ¿vale? Pero bueno, el caso teórico funciona, donde tú en lo que te vas a fijar es cuán más barato me va a salir el mantenimiento, si no consume demasiada gasolina, si tiene buena autonomía. Es decir, esa es la actitud que la mayoría de personas, aunque sean casi analfabetas, ¿vale?
es la actitud que adoptan para tomar la decisión de si me compro este coche o no, ¿vale? No siempre hacemos eso. De hecho, ahora en neuromarketing y en todo este tema de que lo odio, lo he estudiado, pero lo odio. Todo este tema de toma de decisiones en contextos financieros, en contextos de marketing, tal, donde se mete mucha matemática y tal. Claro, al final no somos agentes racionales, no somos preferidores racionales, porque nos dejamos llevar por otros tipos de pautas que algunos pues llaman sesgos y tal. Bueno, eso nos ocurre y eso es verdad, pero la gente de la calle tiene un sentido común y tiene un criterio escéptico suficientemente bueno como para poder enfrentarse a las cuestiones ideológicas, a las cuestiones ecológicas, a las cuestiones de qué tipo de transición energética necesitamos, cuál va a ser la nueva matriz energética en la que vamos a basar todas las actividades económicas que van a organizar la sociedad humana. Esos debates, que son los más importantes, los que tenemos que estar debatiendo, que los telediarios tendrían que abrir todas las mañanas con estos debates, que podamos participar la ciudadanía con esa actitud sosegada, rebajando la ideología al mínimo. Entonces, esa sería una de las líneas que me gustaría seguir y conseguir. Es decir, no me va a importar que alguien opine que el cambio climático no existe. No me importa que alguien de Vox, o me da igual, es que me da igual quien venga a debatir. Lo que quiero es que debatamos bien, que nos respetemos, que no nos insultemos mutuamente a nuestras inteligencias y que ofrezcamos buenos argumentos para todos estar dispuestos a cambiar de opinión, a revisar nuestras propias creencias en base a los argumentos que aquel con el que no estamos tan de acuerdo nos está proponiendo. Eso es una actitud muy difícil de conseguir en la sociedad y es en lo que yo como profesor estoy más preocupado para inculcar a mis alumnos. Y es lo que me gustaría en las sesiones que voy organizando, todos los debates que voy a hacer sobre, por ejemplo, el peak oil, si los combustibles fósiles, sobre todo el petróleo barato, el que obtenemos del Mar del Norte, este petróleo muy denso energéticamente y muy liviano, muy ligero, ese que es cojonudo, a lo mejor se está agotando. Bueno, algunos dicen que no se está agotando. Bueno, muy bien, debatámoslo, pero debatámoslo bien. Entonces, ese es mi principal interés. Es decir, yo he estado 2, 3, más de 3 años documentándome sobre todos estos temas medioambientales y no me interesa tanto la hojarasca, la guerrilla ideológica en el barro, en donde cada miembro de cada bando utiliza un arma arrojadiza para tal. No, lo que me interesa es ir a los problemas y que con serenidad cada uno ofrezca su opinión, pero respetando unos mínimos principios dialécticos, unos mínimos principios de racionalidad básica, de que yo estoy dispuesto a cambiar de opinión, estoy dispuesto a hacerme neoliberalista, ¿vale? Juan Ramón Rayo, si me estás escuchando, estoy dispuesto a hacerme anarcocapitalista si me ofreces una argumentación sólida, consistente y con buenos argumentos. Eso es lo que quiero conseguir, ¿vale? Y luego, en la segunda, esto sería como la primera parte, ¿vale? Es decir, todas las sesiones que hagamos, plantear debates de lo que a vosotros prefiráis, los que os guste más. Siempre, esto dicho entre paréntesis, siempre quiero dar importancia a la componente estética. Quiero que los debates tengan cierto componente estética. No quiero que todo sea discurso racional, intelectual, tal. Tan válido es una poesía sobre el animalismo, sobre el liberalismo, sobre el libre mercado, sobre cómo convivir de manera más racional en la biosfera, de manera poética, que un tratado, tesis, premisas, conclusión sobre eh, el cambio climático no es tan preocupante. Lo acepto. Me da igual el formato, pero me importa mucho que haya siempre una componente estética. Me va a importar mucho. Y esto ya es una cuestión personal mía. ¿Vale? Entonces me gustaría que atravesara todas las sesiones que hagamos. Entonces ya sería como la primera parte. La segunda parte ya sería algo más personal mío y sería proponer la idea de que, ya se lo contaba Augusto antes,
es que para mí tal vez el siglo este que vamos a vivir, en el 2021, la gran prueba que vamos a tener que enfrentar, aparte de las tensiones geopolíticas, las escaladas de conflictos bélicos, económicos, porque aquí cada uno busca el dominio mundial y el acceso, el estatus, más allá de todos esos problemas que hay, problemas de todo tipo, o sea, de todo tipo, migraciones, tecnología avanzada que no estamos a tiempo de regularla, eh, problemas obviamente ambientales. Hay unos problemas que no sabemos abordar desde el punto de vista gubernamental y el capitalismo como sistema no va a poder abordar. Entonces, a mí lo que me interesaría es simplemente desde el punto de vista más aquí filosófico, teórico mío, tratar de convenceros de que esto no es un problema de logística, no es un problema de administración, no es un problema de cómo organizarnos de la manera más eficiente desde el punto de vista de un Estado, de unos ministerios, no. Creo que aquí la crisis, el problema es espiritual, es estético también, si quieres, es ético. Eso es lo que ahora mismo estoy más tratando de desarrollar y que va a ser como la segunda parte. Va a ser la segunda parte, donde, bueno, simplemente para acabar, hay una anécdota muy bonita, no me acuerdo a quién se lo oí, creo que se lo oí a Ferran Puig Vilar, para quien escuche esto, le recomiendo por favor que vayan a él, Ferran Puig Vilar, ingeniero que, bueno, tiene algún artículo, alguna conferencia muy interesante sobre hasta qué punto es inminente el colapso ecológico-social, en donde cuenta una anécdota que tuvo de un compañero suyo que trabajaba para el IPCC en una reunión que tuvieron y entonces dijeron, bueno, vale, el cambio climático nos está fastidiando a todos, hemos de cambiar la economía. Entonces decían las autoridades de turno, hemos de consultar a los economistas, hemos de preguntar a los economistas qué tipo de sistema de producción, distribución, consumo necesitamos para hacer frente a esta crisis ecológica, climática. Los economistas dijeron, vale, ya lo tenemos, pero es que ahora necesitamos saber cómo la sociedad, la población, las personas van a adaptarse a ese sistema económico. Entonces decían los economistas, llamemos a los sociólogos. Los sociólogos dijeron, vale, a ver, ¿cómo hacemos para que una población, con sus valores, con sus principios, con sus ideas, con sus creencias, con su cultura, pueden adaptarse a este sistema económico que los economistas han propuesto, han desarrollado para hacer frente al cambio climático? Y los sociólogos dijeron, vale, bien, muy bien, necesitamos ir a los psicólogos, porque aquí no solo hace falta la intervención de colectivos, sino que hace falta preparar a los individuos a nivel psicológico. Ellos tienen que estar preparados. Entonces, los psicólogos pueden ayudar a los sociólogos para decirles qué es lo que van a necesitar los ciudadanos a nivel individual para adaptarse a estas transiciones, a esta transformación social que muchos buscamos, en donde tiene que cambiar la matriz económica, la matriz energética, la estructura social. Vale, pero ¿cómo los individuos a nivel personal, que de lunes a viernes están ahí a lo suyo y están esperando ansiosamente el viernes para olvidarse de esto? ¿Cómo podemos a la gente que vive en este tipo de cotidianidad, de día a día, cómo podemos prepararlos para adaptar, como para insertarlos en este tipo de sistemas socioeconómicos? Los psicólogos dijeron, uff, vale, podemos hacer lo que podamos. Creo que tenemos que avisar a los filósofos, porque esto es un tema de valores, decían los psicólogos. Esto es un tema de valores, es decir, los individuos, los ciudadanos a nivel individual, tienen tal vez que revisar los valores con los que viven sus vidas para realmente ver que un cambio del sistema es lo que les conviene, aunque al principio va a ser un poco duro. Pero para eso necesitamos recurrir a los filósofos, porque los filósofos nos van a aclarar cuáles son los valores que necesitamos. Entonces los filósofos dijeron, vale, vale, haremos lo que podamos. Y los filósofos acabaron diciendo, esto no solo es un problema moral, ético o de valores, tenemos que recurrir a los teólogos, a los religiosos, porque tampoco puedes dejar a un lado la dimensión, la parte espiritual, religiosa, que es inherente, intrínseca a todas las culturas humanas a lo largo de la historia,
y actualmente también, a lo largo del planeta Tierra, todas las culturas, todas las poblaciones, todas las comunidades históricas que a día de hoy están tratando de sobrevivir en un mundo que les desborda, pues cómo atender a su dimensión religiosa para que ellos puedan sentir la empatía con nosotros y estar juntos en un nuevo sistema tal. Me parece una anécdota muy bonita, porque ahí es un ejemplo de lo que hablamos antes, como parece que esto es una cuestión económica, pero al final es una cuestión teológica, Sí, pero es todo perdón que te junto. interrumpa, pero me pregunto si después los teólogos no habrán dicho que necesitan a los artistas para poder comunicar este mensaje tan elevado y No lo sé, creo que la anécdota no iba por ahí, pero debería de haber ido por ahí. Debería de haber ido por ahí, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo, efectivamente, porque al final, y aquí ya termino con esto y me haces más preguntas, estamos muy encorsetados en la idea de que la única forma de transformación sociopolítica es a través de las instituciones. Y nos olvidamos de que hay otras formas de cambio social que tienen que ver con crear tú tu propia asociación con vecinos, una galleta solidaria o lo que fuera, o en el arte. El arte es la principal forma de transformación social, que realmente eh, no sé qué más decir. Ahí no sé qué más decir porque me emociono demasiado y no tengo una teoría más desarrollada y rigurosa. Pero sí que estoy de acuerdo, al revés que, no al revés que Platón. Ya sabes que Platón echó a los poetas de la polis, ¿no? Esto sí, en todo el ese mundo era otro de los conflictos entre los filósofos y los poetas. Creo que ese también lo hemos rebasado. lo hemos rebasado y encima la gente no suele leer los dos capítulos de después de la República en donde Platón los vuelve a meter. Platón vuelve a meter a los poetas, porque además Platón era muy listo, el cabrón, porque decía, o sea, ¿qué es lo peligroso de los poetas? Lo peligroso de los poetas no es que favorezcan el lado sensible y racional en contra de lo racional, no, es que los poetas son capaces de exacerbar a la población. Y esto es un hecho histórico en un montón de levantamientos en la Yugoslavia, había un montón de hitos históricos, político-culturales, en donde los poetas, los artistas jugaban un papel importantísimo para desestabilizar el orden social establecido por el Estado. Entonces Platón decía, los poetas van a ser los primeros que van a corromper, como Sócrates hizo, ¿no? Pero luego los llama de vuelta. Entonces, eso nos aprovechamos del argumento de Platón y decimos, efectivamente, es que los poetas, el arte, es la forma más orgánica, más visceral, más humana, más auténtica, más espontánea de llegar al corazón de las personas y me callo, porque es arte, entonces ya no puedo hablar. Y si se piensa bien, como has dicho, corromper es uno de los aliados de la vida y del orgánico. Exacto. O sea, hay todo un ciclo que hay que respetar. O, bueno, eso después lo decidiremos después de No, varias es sesiones de interesante, debate, es muy ¿no? interesante. Bueno, quería hacer varias anotaciones sobre lo que dijiste. Creo que la anécdota explica muy bien la necesidad de integrar varias disciplinas y varios saberes, y además de que esas disciplinas y saberes se conviertan también en vivires, o sea, también poderlos hacer prácticos y que tengan implicaciones directas en nuestra vida y saber cuáles son, o sea, que no sea con una conciencia abstracta, que uno dice, ay, qué bien conformada está, como me explica todo, pero luego no tiene cómo llevar a la vida. Y bueno, me parece que en esta primera parte que hablaba sobre el modelo de debate, también es una toma de posición política, porque, o sea, estás diciendo que los medios tienen tanta relevancia como los fines, y no son medios cualquiera, son medios que tienen principios políticos, como la paz, como la reciprocidad y la persuasión. O sea, en esta primera parte me parece que es como un encuentro con principios políticos, hablando de político de la manera clásica, ¿no? De lo político, no de la política concreta que conocemos ahora y nos está, bueno, haciendo sospechar bastante de lo político. Y lo segundo, dijiste algo muy particular, que hay una artista que lo ha trabajado, no sé si lo conoce, dijiste es ético. Y entonces hay una artista que se llama Tania Bruguera, que hace unos años tuve la oportunidad de colaborar con ella, que tiene esta también idea de lo es ético. O sea, cómo pensar qué relación hay entre lo estético y la ética.
Y por supuesto, si se mira como bien hacia atrás, se puede encontrar esta relación que no por gusto hay una fonética tan cercana y una grafía tan cercana. Obviamente hay una relación entre lo estético y lo ético. Y bueno, me pregunto si esto también tiene que ver con la propuesta que estás haciendo. Y la otra pregunta que quería hacerte, a partir de lo primero que me habías dicho, es sobre esta bibliografía del ecologismo. Si vamos a tener acceso a una biblioteca, si, o sea, qué textos piensas incluir, si vas a incluir cosas clásicas, no sé, a mí se me ocurre como el Timeo, donde uno se puede imaginar cómo qué tiene que ver la naturaleza vegetal con la naturaleza humana, o algo más contemporáneo, con debates más actuales, o se trata de hacer todo este recorrido desde pensar el ecologismo de una manera más abierta o más clásica, como lo pensaban los antiguos, que tiene que ver mucho también con la mitología, con la manera en que explicamos el mundo, aunque sea fantasiosamente. Ujú. Em, o va a llegar así a una bibliografía más científica, que privilegia más los datos, o el positivismo actual que es generalmente aceptado. Vale, pues a ver, mira, te voy a decir que el formato que tengo es muy abierto, muy abierto. ¿Por qué? Porque yo lo adelantaré, como soy pragmatista en filosofía, no pragmatista en el sentido de, bueno, aquí a muchos espectadores no nos van a entender, pero creo que el tipo de posición que debes de adoptar en un debate eh, tiene que venir dado más por con quién estás debatiendo o al interlocutor que tienes de frente o al auditorio al que te diriges a la hora de hablar. Entonces, como yo ahora me voy a dirigir a un auditorio como es el de Ratio Deca, eh, yo quiero mantener un formato muy abierto, ¿vale? Quiero mantener un formato muy abierto, es decir, voy a estar muy abierto a lo que pidáis. Si queréis caña científica rigurosa, datos rigurosos, nos vamos ahí. Si queréis que saquemos autores que desde hace ya más de 1000, 2000 años están reivindicando en sus poesías, en sus obras, una forma de habitar la tierra muy distinta, en donde no necesitamos sacar a relucir ningún concepto científico, ningún nada de ello, vayamos a eso. Eso ya lo voy a ver yo en función de la participación y de cómo reaccionéis a las sesiones. De primera, sí, como yo mando. Lo primero que sí voy a intentar es exponeros como un cuadro muy rápido de la historia de la bibliografía al uso en ecologismo, ¿vale? Es decir, desde mi propio punto de vista, a mí me va a encantar, es decir, yo os voy a poner, yo lo diré, para mí es un lema, y si no aplicáis ese lema conmigo, no sois mis amigos, ¿vale? Sócrates decía, con Calicles, creo que eso decía Calicles, no me acuerdo, decía, Calicles, nunca dejes de hacer bien a un amigo, convénceme de mi error. Es decir, yo no quiero que nadie me dore la píldora, que me dé la razón, porque sí, no, si no os convence la perspectiva que yo os estoy proponiendo de los datos científicos que os propongo, las instituciones científicas que son institutos de estudio medioambiental, el IPCC, el IPBES, la EPA, el Instituto de Residencias de Estocolmo, si nos parecen fiables, decirme por qué no, machacarme. Es decir, Quique, estás confundido. Esos están movidos por un lobby que tú no conoces. Perfecto. Eso es lo que quiero. Es decir, eso es lo que quiero. Quiero que si esto tiene sentido, si esto no es solo charlatanería, es porque podemos contribuir entre todos para mejorar el discurso, el argumento ecologista, animalista, feminista, que tenemos muchos, ¿vale? Y que la mejor manera de mejorarlo, de perfeccionarlo, es criticarnos entre nosotros, hacernos fuertes entre nosotros. Ya sabes, ya decía Alec Badiou, ¿no? No tienes mejor amigo que el que hace que no necesites un enemigo, ¿no? Es un poco lo que dice Sócrates de su mejor amigo. Si realmente me quieres, contraargumentame y sácame de mi error. Entonces yo primero voy a ir con una línea, que es la que creo más importante, que es la que uso con mis alumnos, que es la que uso más o menos en mi entorno más cercano, y que es la que yo creo que es más importante, pero puedo estar perfectamente equivocado.
Y es que yo lo que creo es que hay, o sea, todo el mundo está como súper alarmado sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, sobre los ciclos biogeoquímicos, la contaminación, la macrocontaminación, un montón. Todo el mundo está de acuerdo, pero no conoce realmente por qué eso es malo. No conoce cuáles son los mecanismos que producen ese daño. Entonces, cuanta más población está de acuerdo con esos modelos, con esos diagnósticos, pero realmente no tienen a su disposición un mínimo de conocimiento de por qué esos modelos, esos diagnósticos son muy buenos, cuando los defienden en un contexto de debate público, desacreditan el movimiento, porque no saben defenderlo bien, con el suficiente rigor. Y diremos todos, bueno, joder, pero ellos lo estaban defendiendo con muy buena intención y estaban defendiendo cosas que hay otros científicos que sí que están haciendo un trabajo muy duro para proponer a la población estos modelos y que los activistas lo defiendan. Ya vale, la intención está muy bien, pero es que vosotros, nosotros, algunos, yo soy de los más radicales, estamos proponiendo un futuro o lo que creemos que puede llegar a estar pasando, lo que estamos viviendo ahora mismo y lo que vamos a estar viviendo en unas décadas es para estar alarmado. Entonces, esto es pura racionalidad. Si tú mandas un mensaje de alarmismo a la sociedad, lo normal es que generes pánico. Así que si vas a hacer eso, más vale que estés bien seguro de que la casa está ardiendo. Porque si no está ardiendo, estás generando un pánico, un alarmismo que no está justificado y que a lo mejor puede traer consecuencias peores. Sí, y sobre todo si la casa está ardiendo, mejor no provocar pánico, porque se requiere También, cierta serenidad para enfrentar efectivamente. esta contingencia. Entonces, un poco Sí, eso es lo primero que me gustaría tratar. Es decir, como hace el IPCC, ¿no? El IPCC primero te ponen los 5 informes de trabajo y el primero siempre son las bases físicas. ¿Por qué? Bueno, porque como lo que vamos a decir, como nadie se lee los informes del IPCC, ¿quién coño se va a leer eso? Tostón. Y son muchísimas páginas, ¿quién se lo va a leer? Pero tú, ¿qué hacemos todos? Nos vamos a las curvas. Nos vamos a las curvas a ver qué tal van las cosas. Vale, pero nadie se lee las bases físicas. Y entonces te dicen, bueno, las curvas están bien o mal en función de si las bases físicas en las que os estáis fundamentando para hacer las mediciones, las observaciones, poner los satélites ahí en órbita, para hacer las mediciones de temperatura, para medir la distribución de... Vale, todo lo hacéis en base a esas bases físicas. Si esas bases físicas no están bien, las curvas que luego mostráis en donde nos vamos, en donde la situación está un poco fastidiada, a lo mejor no es tan accurate, no es tan precisa. Entonces tienen razón los escépticos climáticos o los escépticos o negacionistas en todos estos temas medioambientales, es decir, lo siento, vuestras bases físicas no son lo suficientemente sólidas como para adoptar esa actitud tan alarmista y encima difundirla a la sociedad. Entonces, mi primera preocupación es, ¿hay científicos que son alarmistas? Vale, veamos si las bases científicas están bien justificadas para alarmar a la población, porque puede ser contraproducente. Eso es lo primero. Entonces, bueno, eso, si aburro demasiado al personal, lo rebajo y lo que sea. Pero luego, cuando yo termine esa cosa, que sí quiero ponerla, o sea, sí que quiero por lo menos una sesión, haceros como un cursillo súper aburrido de cuáles son las bases físicas científicas que hacen que los argumentos a favor de la crisis climática es muy preocupante, la crisis muy preocupante, que también hay expertos en el otro lado que me digan que me confundo, encantado, pero primero eso. Y luego ya lo que me gustaría es creación artística, experiencia poética. Si lo que quiero ya ahí es, ya está. Ya hemos hecho los deberes, ¿vale? Ya hemos hecho los deberes, ya nos hemos puesto, ya sabemos cuál es el estado del arte, ya más o menos hemos hecho los deberes, nos hemos mirado los datos disponibles y la mejor evidencia científica que tenemos para hacernos una idea de la situación mundial en la que estamos, a nivel ecológico, a nivel social, a nivel político, a nivel geopolítico, a nivel cultural, ya lo estamos analizando, evaluando desde la mejor evidencia científica disponible. Una vez que ya la tenemos, pasemos a otras cosas.
Y ahí yo quiero pasar, pues yo quiero quitarme rápido esta primera parte que no me gusta y quiero pasar a la parte de creación, que es la parte de qué vamos a hacer con la poesía. ¿Qué papel juega? Y estas ya son otras sesiones que estoy medio desarrollando. ¿Qué papel puede tener la poesía en una situación de crisis actual? Yo llamo la situación que vivimos ahora, bueno, muchos las llamamos una crisis de civilización, ¿vale? Porque nos estamos enfrentando a una situación inédita en donde si tú miras para atrás en la historia de todas las culturas que nos han precedido, nadie ha vivido esta situación, este desarrollo tecnológico, este desarrollo cultural, este desarrollo cognitivo, epistémico, científico, tecnológico, político. Jamás ningún grupo de seres humanos han vivido en la Tierra de esta manera. Entonces, es normal que la situación en la que estemos ahora sea inédita, excepcional, y nos toque, por tanto, creación artística, crear nuevos paradigmas, crear nuevos marcos de identidad, de pensamiento, de todo, ¿vale? Entonces, eso ya lo dejo, eso ya no es ciencia para mí, eso ya es amor, o sea, eso ya es espíritu, eso ya es dejarnos llevar por lo que creemos más conveniente y eso ya entran a participar cosas en las que yo me gustaría más escuchar que hablar. Y por ahí ya creo que más o menos ya te he dicho todo lo que quería decir. Pues si lo bello es tan importante como lo útil, yo creo que no van a ser aburridas estas sesiones y, y bueno, reinvitemos a todos y a todas a que se unan a las sesiones con Enrique. Ahora sí quería abrir el micrófono por si hay alguna pregunta. Eh, Sí, sí, Evelyn. Evelyn. bueno, no sé si Augusto quería. Vale. Yo tengo como dentro de Radiodeca, creo que tengo un poco el papel o quiero tener ese papel y la responsabilidad de traer aquí a estos espacios de intercambio de información eh, toda un área relacionada con el mundo subconsciente, la espiritualidad, lo más relacionado con el misticismo y estas disciplinas que han estado un poco otro lado de la ciencia, ¿no? Normalmente se han considerado desde ese otro lado. Cuando hablabas sobre el arte, yo creo que el arte hace que, perdón, llega desde la emoción hacia el ser humano, ¿no? O incluso hacia los seres vivos, creo que también afecta a las plantas, a los animales, pero bueno. Llega también porque es la manera más cercana de expresar el lenguaje del subconsciente. Entonces hay herramientas que han sido dominadas por civilizaciones también pasadas, por todavía culturas que existen, que tienen vigentes conocimientos más relacionados con el conocimiento del subconsciente, el conocimiento, digamos, de disciplinas como astrología, tarot, otro tipo de disciplinas, ¿no? Que cuesta más entender desde nuestra visión occidental o más racional. Y bueno, mi pregunta es relacionado con este tema, si el espacio sería también abierto a comentar y a compartir ideas, información sobre este tipo de disciplinas que quizás en otros espacios académicos no se, no entrarían, ¿no? Como estarían ya vetadas desde el inicio. Sí, muy buena pregunta, Evelyn. Muchas gracias, porque vuelvo a lo que os decía antes. A mí aquí, yo no estoy aquí desarrollando ninguna teoría filosófica, ni tengo ningún interés que ningún profesor o nadie, ningún miembro de la academia, según lo que yo estoy haciendo aquí, lo valore más o menos. Por eso yo hago la distinción entre el ejercicio teórico, descubrir una teoría, descubrir que los vertebrados tienen ciertas características, que cierta... Eso es teoría. Y eso hay que distinguirlo con activismo. Yo aquí estoy haciendo activismo, ¿vale? Entonces, si haces activismo, efectivamente a mí lo que me importa es la metodología. ¿Qué quiero decir con metodología? Quiero decir que aquí cada uno, o sea, yo no mando,
O sea, aquí quien manda es, si queréis, los argumentos que demos. Ya sé que eso tampoco no gusta mucho, ¿no? Porque suena como muy racionalista, muy tal, pero es muy bonito pensarlo, es muy bonito, es muy democrático. Es decir, yo estoy abierto a todo, pero siempre que lo que se me proponga se me pueda argumentar, ¿vale? ¿Se me escucha o me he ido? Sí, ¿Se me sí. escucha? Sí. Entonces, a mí me da igual. Es decir, yo tengo, o sea, mm, en mi espacio se puede debatir lo que sea, obviamente, pero se tiene que debatir. Y tienen que ser argumentos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, hay algo en donde yo me paralizo, ¿vale? Y esto porque allá hay confianza y yo soy, y ya me vais conociendo y así mejor me vais conociendo y sabéis cómo yo soy. Yo soy muy así, muy tal, ¿no? Entonces, a ver, cuando a mí me viene algo y me dice, esto existe, ¿vale? Y existe ¿por qué? Porque yo lo he sentido, ¿vale? Pues no te voy a decir que no, no te voy a decir que no, ¿vale? No te voy a decir que no. Pero sí te voy a hacer una pregunta, a lo mejor es envidia. Yo también estoy tan dotado como tú para acceder a eso. Es decir, de verdad, o sea, yo soy la persona con la mente más abierta del mundo. Por eso trato todas las disciplinas científicas del mundo y es lo que le contaba antes, ¿no? A Joan. Y es integrar toda la experiencia humana, todos nuestros conocimientos en una fotografía, en una especie de cosmovisión que sea mínimamente coherente y siendo lo más incluyente posible. Aquí en contra de las modas intelectuales actuales, que son, si yo tengo un buen sistema filosófico científico, quiere decir que excluyo a todas las pseudociencias, a la parapsicología o tal. No, al revés. Si tú estás adoptando una actitud racional hacia un fenómeno, quiere decir que eres capaz de comprender, de incluir en ese estudio psicológico, parapsicológico, todos los datos, todos los fenómenos relevantes para tratar de establecer lo que está pasando ahí. Entonces, vale, pero fíjate, aquí, Evelyn, lo estamos haciendo siguiendo un método bastante racional, tan racional que a veces está un poco pesado. Pero si tú me dices, ¿vale? Esto me pasa mucho a mí, a alguna alumna que tengo, es que a mi abuela presenció a alguien, bien, la respeto, o sea, no es que la respeto, es que me parece increíble, me parece fascinante, me parece fascinante, pero eso para mí no tiene fuerza de convicción. Es decir, a mí, a quien sea así, y fenomenal, fenomenal, a mí no. Es decir, a mí eso no me convence, no me convence. Es decir, es esa experiencia que ella me cuenta de que ha interactuado con ciertos seres o sea cual sea la entidad un tanto sospechosa, si yo no puedo acceder a ella, yo diré, vale, no me convences, pero respeto tu experiencia. Respeto tu experiencia. Pero no pero y si tu experiencia es simple, o sea, tú lo que quieres es compartir tu experiencia y además al experimentar esa aparición de tu abuela o lo que fuera, es que a lo mejor me estoy yendo, no sé tanto en verdad de lo que estáis hablando, pero si la experiencia no mística, porque eso no creo que sea una experiencia mística, para mí, ya hablaremos de la experiencia mística, ¿vale? Porque quiero tratarla, pero una experiencia más paranormal, vamos a llamarla, en donde esa experiencia paranormal te ha hecho a ti mejor persona, a través de ella has aprendido y has adquirido ciertas cualidades morales mejores y tal, pues muy bien, estoy encantado, estoy encantado. Pero yo sí como que, no es que imponga, pero sí que me gusta mucho que todos tratemos de utilizar como unos mismos principios y que esos mismos principios los decidamos entre todos. Entre todos. ¿Por qué? Para entendernos. Ahora, si alguien no quiere seguirlos, porque, y esto para que veáis lo profundo que soy, ¿eh? Si alguien no quiere seguirlos porque cree que esos principios le constriñe su capacidad creativo-artística para poder expresar algo de su propia experiencia personal o de su propia vida
que no podría expresar si se constriñe a los principios que yo digo, perfecto, no me hagas ni puto caso. A ver a dónde te lleva tu experiencia. Encantado, encantado. Sí, igual, yo creo que si va a haber un espacio de debate, definitivamente hay que tener como códigos comunes, que de hecho hay mucha gente que ha investigado estos temas como paranormales desde la ciencia, hay muchas investigaciones, muchos científicos. Y evidentemente si se va a tratar desde el debate y desde el intercambio de información con la palabra, pues se tiene que explicar desde ese mismo Claro, lugar, ¿no? Con palabra, con términos que puedan ser comprendidos y no desde la experiencia, porque para eso ya está, por ejemplo, el arte, la danza, la música, ya son experiencias como más, efectivamente. eh, sí. Y yo Y encantado, claro que ¿eh? la Porque, percepción también se educa, que es un poco el trabajo de Radiodeca, o sea, de entender que todos los lenguajes requieren un mínimo de formación. O sea, a lo mejor lo que está diciendo la abuela es perfectamente comprensible dentro de tu lenguaje positivista o racional, simplemente hay que hallar esta interconexión, porque o sea, ancestralmente se estuvo transmitiendo a través de sentimientos, visiones o como decía Evelyn, a través del lenguaje típico del subconsciente. Y creo que un poco lo que hacemos aquí en Radioteca es encontrar esas especies de vasos comunicantes entre unos hilos de conocimiento, unos hilos de acumulación sensible, o sea, no solo se muy acumula bien, conocimiento, también se acumulan sentimientos, se acumulan historias, se acumula memoria. Entonces es como encontrar cómo vamos conectando estos hilos para un propósito común, entonces la realidad sea más rica y, bueno, esta no es la mejor palabra, pero no, manipulable sí, o sí, un poco maleable, sí, sí. maleable, útil, llevarla hacia el lugar a donde queremos. Y, y bueno, yo creo que en este sentido iba la pregunta por ahí, si, qué tanto respeto tenemos por otras formas de existencia, porque al final el ecologismo, eh, en su reducción, ¿no? Es más o menos esto, es la ley de la casa. O sea, ¿qué cosa es la casa? ¿Qué leyes tenemos para vivir en mutualidad? Me Porque los seres encanta, humanos definitivamente no somos los únicos que estamos usando esta casa o que vivimos en esta casa y definitivamente no podemos vivir solos en esta casa porque me necesitamos encanta. las aguas, el aire. Entonces, creo que esta es como la metáfora más grande que podemos tener del ecologismo. Es como cómo vemos la casa, qué hacemos para vivir, Y, convivir y, en la- la y, la- casa de y manera armoniosa. y las normas de convivencia. Porque Ujú, las normas de convivencia, o sea, con lo que yo estoy diciendo, normas de convivencia, lo que yo entiendo por normas de convivencia me lleva a lo que estáis hablando vosotras, que yo estoy experimentando desde hace pocos meses, porque yo tengo 28 años y nunca he tenido mascota, ¿vale? Nunca he tenido un acercamiento con los animales. No he sido animalista, pero al igual que nunca he sido ecologista, porque simplemente no porque tuviera una ideología contraria, sino porque no me había puesto a investigarla o a vivirla por mí mismo. Y ahora, pues, tengo un cachorro de labrador con mi novia desde hace ya, pues, 7 meses. Y bueno, pues, ¿qué os puedo decir, no? Yo aquí, un maldito empirista, como decimos en filosofía, un maldito filósofo analítico como yo, creyente en la ciencia y en la matemática y en esas cosas duras y asquerosas. Y yo lo que estoy descubriendo ahora es que con mi perra, y bueno, y con las con las amigas de mi perra, eh, es algo de verdad que de momento filosóficamente no sé ni cómo coño conceptualizarlo, no sé en qué teoría metafísica, epistemológica encuadrarla, porque no sé dónde encaja. Pero cada vez a mí me sorprenden, me asombran y me dejan cada vez más a cuadros ciertos comportamientos animales. Yo con mi perra, pues he de decir que aunque ella no conozca las matemáticas, aunque no conozca ningún lenguaje formal, aunque no sepa lo que es un algoritmo, a veces se comunica conmigo de una manera que yo no la entiendo, pero nos estamos entendiendo. Y a eso es lo que tú decías, Evelyn. No sé si es paranormal, ¿vale? Pero hay una forma de cognición, de comunicación,
que yo tengo con mi perra, que no la había tenido nunca, ni con seres humanos, ¿vale? Que es, no merece ni que yo intente describirla. Puede que Porque sea hasta ancestral, porque piensa cuando fuiste bebé, seguramente, cómo tu seguramente, mamá se comunicaba contigo si no es, podías es decirle un montón de increíble. teorías y de... Es increíble. O sea, para vosotros es muy fácil, porque vosotros ya tenéis esas ideas en la cabeza y ya estáis más evolucionadas que yo, pero yo no. Yo vengo de un paradigma mucho más cientificista, mucho más rígido, y entonces ahora, bueno, mucho más rígido obviamente, pero yo siempre me abro a todo porque mi religión es la verdad, Platón, Sócrates, entonces siempre tengo que estar abierto a la evidencia nueva. Pero claro, yo vengo desde una idea de cómo es la realidad, cómo es el universo, cómo funciona todo, cómo funciona el reino animal, las capacidades de las que están dotados los mamíferos o de todo. Y luego cuando te pones a interactuar con ellos, es increíble, porque probablemente un perro o una perra, bueno, tal, de 5 años, de 6 7 años, probablemente entienda mucho mejor el modo en cómo tiene que comportarse en una sociedad que un chaval de 10 años. ¿Mm? Y eso desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, te obliga a revisar ciertos conceptos que tienes sobre la psique animal, sobre la dimensión afectiva, emocional, sensitiva de los animales, e incluso una cuestión que a muchos nosotros nos repatea y que nos cuesta mucho aceptarlo, pero que tal vez tengamos que admitir que los mamíferos, por lo menos los mamíferos, instancian estados de pensamiento. Los animales, muchos animales probablemente piensan. No sé ¿Sabes? cómo coño explicar esto, ¿vale? Esto en una academia no podría decirlo porque me echan, porque no lo tengo demostrado. Porque no lo tengo demostrado. Claro que lo aceptarían, porque hay mucha gente que ya está argumentando por esto. Pero yo ahora mismo estoy interactuando día tras día con mi perra. Estoy comunicándome con ella. Y a veces me entiendo mejor con mi perra que con mi madre y que con mi novia. ¿Mm? Entonces, eso para mí es un fenómeno claro en donde hay un nivel de cognición en los animales que supera hasta nuestra propia teoría científica de la psicología. Es decir, nuestra teoría científica de la psicología, lo que a los neurocientíficos les encanta llamar neurociencia cognitiva, no son capaces de explicar para nada el tipo de vida mental que tienen los animales. O sea, tú le pones a un etólogo, ¿vale? No te digo a Tim Bergen, el que, o a estos, o al Lawrence, a los que recibieron el premio Nobel a principios del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado. Tú le pones a etólogos actuales o a psicólogos de la conducta animal, le pones cosas que yo vi en TikTok, que vi en YouTube, comportamientos de animales, y dices, eso no es explicable desde ninguna teoría actual que tenemos científica. No es explicable. Y si no es explicable, quiere decir dos cosas. Desde el punto de vista lógico, ¿vale? Desde el punto de vista lógico quiere decir dos cosas. Una de dos. O que tu teoría está muy mal y tienes que renunciar a muchas cosas que creían que estaban bien de tu teoría, pero no están bien. Porque si crees que están bien en tu teoría, no puedes llegar a explicar esta conducta tan rica, tan compleja, tan llena de psiquismo, tan llena de afectividad que tienen los animales, o pasa otra cosa, que tu teoría es muy completa. A lo mejor no es errónea, pero es muy completa. A tu teoría le falta desarrollar demasiado para poder explicar no solo la cognición humana, perdona, no solo la cognición animal, sino la cognición humana. Es decir, si no eres capaz de tender un puente teórico entre la cognición animal y la cognición humana, tú no tienes ni puta idea de cómo funciona la mente humana. Esa es mi hipótesis a nivel de filósofo mío. Es decir, y a día de hoy estamos en pañales en psicología humana. Y un ejemplo es eso, que de repente un animal hace una cosa rara y ya nos quedamos como si estuviéramos en el Pleistoceno, en la prehistoria del conocimiento de la psicología animal. Si de repente es que hoy por la mañana justo ha coincidido que he visto un montón de vídeos de conductas de animales muy sorprendentes
y que cada vez desafían nuestras intuiciones más básicas acerca de la diferencia entre animales y humanos. Es decir, es que la echan por la borda. Entonces, pues bueno, ese es un tema que también me gustaría muchísimo tratar con vosotros. Creo que tendremos muchos diálogos al respecto. Sí. Augusto, Sí, porque antes hemos estado charlando un momentito con Quique, pero y como ahora ya no tenemos tiempo, Quique, ni Juliana, ni Evelyn, pues ya no vale discutir. O sea que yo casi voy a acabar y no vale la discusión ni el contraargumento, ya os lo digo, ¿eh? Bueno, ha sido todo más que interesante. En cuanto a mí también me gustaría mucho abrir una especie de espacio animalista con todas estas ideas. Y bueno, yo lo que os diría para empezar la discusión ya es, vamos, por mi parte, lo que yo voy a intentar es que la visión, el ángulo de visión, no sea siempre el antropocéntrico, que un poco se ha dado aquí, desde la racionalidad, vamos a ver cómo es el medio, vamos a ver qué hacen los animales. No, vamos a intentar ponernos dentro del sistema y qué es lo que piensa el sistema de nosotros. ¿Qué es Muy lo que bueno, piensa un animal de nosotros? Vamos a muy intentar, bueno. ese sería mi intento, ¿no? Porque Bueno. si no conocemos realmente lo que es el sistema, realmente qué significa el sistema, pues es difícil dar ningún tipo de explicación. Difícil. Vamos a intentar, cada vez que hay una discusión, yo lo intentaré. Bueno, vamos a ver qué diría el sistema de todo esto. ¿Cómo reaccionaría el sistema a todo esto? Realmente, cuando conozcamos el sistema, será más fácil saber lo que va a ocurrir. Para eso también es interesante la antropología, también toda historia geológica. Augusto, con sistema te refieres a la manera común, a la manera común y vulgar que tenemos de pensar todos, ¿no? El sistema vida. ¿Qué es, primero, vale, no, ¿qué es sistema el vida, sistema vale, vida? vale, nada, vale, ¿Qué es vale, el sistema vida? Y cuando sepamos qué es el sistema vida, completamente. entonces vemos el significado de todo lo demás. Y luego Vale. analizamos de ida y de vuelta. Bueno, eso sería una forma de pasar el objetivo desde el antropocentrismo al biocentrismo, saltar. Esa sería una especie de cosa interesante. Con los animales es la misma historia, es que es inaudito que Descartes dijera que un animal era una máquina. A ver, no es inaudito, mira, no es inaudito si lo entiendes también en su sistema vida, es decir, si entiendes a Descartes en su contexto social-cultural, pero eso no justifica que estaba completamente equivocado. Claro, completamente equivocado. Ese es el problema para mí, porque estaba, bueno, ya que empezamos la discusión, porque estaba en un entorno, en su microesfera y no era capaz de ver más. Y ahí es donde para mí podemos tener muchas más visiones, ¿no? Bueno, os dejo. Os dejo. Muy ha bien. sido precioso. Gracias, Muchísimas Augusto. gracias a los tres. pues sigue, por supuesto, el debate sigue en abierto. Creo que es simplemente la primera provocación. Vendrán muchas más. Ya veo que de la mano de Enrique vendrán muchísimas más. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí y por supuesto en la descripción dejamos todos los detalles que necesiten para ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, con Radiodeca y por supuesto dejen comentarios, desafíos a Enrique y todas sus expectativas con este nuevo proyecto de Radiodeca que esperamos sea de su agrado y bueno, nos sigan acompañando en todo este espacio de experiencia. Pues un gusto de nuevo encontrarme con ustedes y hasta la próxima. Un saludo grande, Enrique. Chao, un abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao.